Paz, hermanos. Vamos a iniciar, hermanos, o ya hemos iniciado alabando a nuestro Padre con esas hermosas alabanzas. Sin lugar a duda, hermanos, pues eso significa que todavía está esa señal en nuestro corazón de guardar lo que es este día hermoso, este día que nuestro Dios ha hecho para que descansemos, para que reposemos lo que es en Él. Qué hermosa alabanza que puso nuestro hermano justo ahora. Dice, manda la lluvia. ¿Será que nosotros, hermanos, les pedimos a nuestro Dios que mande esa lluvia? ¿Qué tipo de lluvia le pedimos nosotros a nuestro Dios que logre mandarnos? ¿Qué tipo de tormenta queremos que nuestro Dios mande lo que es a nuestras vidas? Quiero que por favor, hermanos, leamos en el libro de Joel, hermanos, en el capítulo 2, Joel capítulo 2, y vamos a leer, hermanos, el verso 23. Mire qué hermoso pasaje, hermanos. Qué hermosa lectura hay escrita aquí. 2:23 de Joel. Dice, alegraos habitantes de Sión, alegraos en el Señor vuestro Dios. Él os ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal como lo hacía antes. ¿Qué lectura, hermanos, la que escribe este hombre? ¿Qué palabra la que hay aquí, hermanos, en este versículo de Joel? Cuando este profeta, hermanos, viene y nuestro Dios logra usarlo para que él pueda lo que es dar estas palabras, estas profecías. Y si nosotros, hermanos, somos curiosos al leer todo este capítulo, logramos ver cómo el pueblo de Israel estaba viviendo lo que es totalmente una crisis. En varias veces lo hemos dicho. Israel logró subir lo que es a la cúspide. Pero también, hermanos, como dicen por ahí, logró besar el suelo. Si nos vamos a varios profetas, podemos ver, hermanos, que la mayoría nos hablan de que Israel pasó una crisis totalmente terrible. Habacuc, Zacarías y Malaquías nos dice ahí que Israel estaba en crisis porque se había olvidado totalmente de lo que es el santuario de Dios, a tal grado, hermanos, que lograron olvidarse no solamente del santuario, sino también de las primicias. ¿Cómo Israel se fue a olvidar de nuestro Dios? Pero no solamente ese pueblo, hermanos. No olvidemos que también nosotros estamos expuestos a llegar a ese papel. Y si es posible, hermanos, a algo más peor. Israel, hermanos, ¿cómo logró tener esa gran bendición, hermanos, de tener esos inviernos, esas lluvias? Imaginémonos nosotros, hermanos, que
nuestro país tenga todos esos inviernos, todas esas lluvias y que podamos recoger toda esa cantidad de productos, toda esa cantidad de granos, hermanos, ¿cómo un país no se va a lograr levantar? Eso significa, hermanos, que tendríamos abundancia. Pero ¿qué sucede, hermanos? Y este es el mal del ser humano. Cuando vamos creciendo, hermanos, económicamente, tal parece que nos olvidamos de nuestro Dios. Pero aún así, hermanos, cuando nosotros venimos y tomamos ese pensamiento, hermanos, nuestro Dios, hermanos, se encarga de ponernos en el sitio donde en verdad nosotros debemos de estar. Habacuc dijo, hermano, unas palabras muy hermosas. Aunque la higuera, dice, no florezca, él siempre se iba a gozar en el Señor. Y vuelvo a decir, hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos de todas las promesas que Dios tiene para con nosotros. Y cuando esas promesas llegan a nuestras vidas y nosotros llegamos a crecer y a crecer, hermanos, nos olvidamos de Dios. Y nos llega una crisis después de eso, hermanos, como esa crisis que tuvo lo que es Israel. Lastimosamente, hermanos, lastimosamente, muchas veces nosotros tenemos que llegar a cierto sitio como para valorar las cosas. Dice el pasaje, hermanos, que les daría lo que es esa lluvia temprana y tardía, como al principio. Hay una palabra ahí, hermanos, que si nosotros somos curiosos, dice como al principio. Y si usted lee más al fondo, dice ahí que su pueblo no iba a ser lo que es avergonzado. Ahora bien, ¿será que esas lluvias que fueron profetizadas para Israel, hermanos, ya habrán tenido cumplimiento hasta hoy? ¿O seguirán pendientes? Si nosotros nos vamos, hermanos, de una forma literal, podemos ver lo que es ese pueblo, cómo está hoy por hoy. No creo que ese pueblo ahora mismo tenga toda la abundancia como para que haya tenido cumplimiento lo que es dicho escrito. Si nosotros logramos ver, hermanos, Israel ahora mismo es bombardeado, atacado. Podemos ver los que tiene tantos enemigos por un lado, por otro lado. ¿Será que esa profecía ha tenido cumplimiento? ¿Estará vigente, hermanos? ¿Ya habrá tenido cumplimiento? Pero salgámonos un poquito de eso y vayámonos lo que es al lado espiritual. En su momento les decía, ¿cuál sería la primer lluvia que le mandó nuestro Padre a Israel? ¿En qué momento? ¿En qué momento les daría ese rocío, esa primera lluvia de bendición? Si nosotros retrocedemos un poco, hermanos, al libro de Éxodo, mire lo que sucede cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Éxodo, hermanos, les decía, capítulo 19. Mire cómo logró Israel tener esa primera bendición. Vamos a decirla espiritual. Éxodo 19 y el verso 1 en adelante. Dice, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto.
Estamos hablando, hermanos, que ya habían visto todo aquel gran milagro, hermanos, de ver abrirse lo que es aquel mar. Un milagro que hasta hoy, hermanos, para muchos no es creíble. Verso 2. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon ahí mismo frente al monte. Verso 3. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Mire qué hermoso, a encontrarse este hombre con Dios. Pues el Señor le llamó desde el monte y le dijo, anuncia estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Vosotros habéis visto lo que hice con los egipcios y que os he traído a donde yo estoy, como si vinierais sobre las alas de un águila o con alas de águila. Mire cómo comienza ahí a hablar nuestro Padre con Moisés. Y mire, hermanos, el verso 18 lo que dice. Mire lo que sucede aquí, hermanos. Todo el monte Sinaí echaba humo, debido a que el Señor había bajado a él en medio de fuego. El humo había subido como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. Verso 19. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. En otras versiones, entre el trueno. Qué hermoso, hermanos, es cuando nosotros venimos y dice que Dios le escuchaba, Moisés hablaba. Sin lugar a duda, hermanos, nosotros hoy por hoy es algo que pocas veces nos tomamos ese tiempo de que nuestro Dios nos escuche. No porque Él no quiera escucharnos, simple y sencillamente, hermanos, es porque ¿de qué manera nosotros le buscamos? ¿Cuál es la forma, hermanos, en que yo debo de buscar a mi Padre? ¿Cuál es la forma en que yo debo de acercarme para que Él pueda escucharme? Si nosotros venimos, hermanos, después de que nuestro Dios viene y le da ahí en ese monte Sinaí, empiezan a suceder todas aquellas bendiciones para Israel. Y esa bendición, hermano, esa primer bendición, esa primer lluvia que Israel tuvo, hermanos, si nosotros venimos y leemos en el capítulo 20, vamos a ver todo lo que Dios le dio a Israel. La pregunta es, ¿nos parecerá poco esa lluvia? ¿Nos parecerá poco, hermanos, que el Eterno se haya tomado el tiempo de escribir 10 mandamientos, 10 ordenanzas a Israel y ser rechazadas? Preguntémonos, ¿cuál iba a ser el efecto de estos 10 mandamientos? ¿Cuál iba a ser el efecto, hermanos, de esos 10 mandamientos para Israel? Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 4 y el verso 6. Deuteronomios, hermano, capítulo 4. Y vamos a leer el verso 6, hermanos. Mire qué recomendación la que le hace el Eterno aquí a Israel. Cumplidlos y practicadlos. Guardadlos, dice en otra versión. Porque de esta manera los pueblos reconocerán que en vosotros hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir qué sabia y entendida es esta gran nación.
En otra versión dice nación grande. ¿Qué iba a hacer a Israel grande? ¿Cómo iba a florecer Israel? Si nosotros venimos, hermanos, y nos preguntamos, ¿qué hace crecer a un gran país? Y si mencionamos nombres, ¿qué hace crecer a Alemania? ¿Qué hace crecer a Inglaterra? América. Dicen por ahí, hermanos, que cuando nos ponen leyes y las cumplimos, eso es crecimiento. Y es así, hermanos. ¿Qué hubiera sucedido si Israel, hermanos, hubiera obedecido esos mandamientos que le dio el Eterno? Si nosotros venimos, hermanos, y retrocedemos un poquito a la historia, hermanos, podemos ver cómo Dios empieza a mandarle aquella cantidad de lluvias a Israel. Lluvias, hermanos, que no iba a tener otro país de no ser ellos. Hablando de su pueblo. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 32 y verso 1. Escucha, cielo, que voy a hablar. Atiende, tierra, a mis palabras. Mi enseñanza caerá. Mire qué hermoso este pasaje, verso 2. Mi enseñanza caerá, dice, como la lluvia. Mi discurso será como el rocío, como llovizna sobre la hierba, como gotas de agua sobre los pastos. ¿Qué podemos ver ahora de Israel? Si nosotros venimos, hermanos, vamos a ver que es un completo desierto en todo lo que es su entorno. Si nosotros venimos, hermanos, y somos curiosos y tratamos de como escarbar ese terreno, hermanos, no es el terreno con esa promesa que Dios le iba a dar a Israel. Y todo, hermano, se basa en cumplir esos preceptos. Todos recordamos, hermano, el pasaje de Deuteronomio capítulo 28. Dice ahí, y será que si oyereis, 28:1, hermanos. Dice, si de veras obedeces, en otra versión dice, y será que si oyereis atentamente al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Y empieza aquellas bendiciones. Mire qué hermoso ese primer invierno que tiene Israel. Pero no olvidemos, hermanos, que pasaron 40 años, 400 años, hermanos, todo ese gobierno de los jueces. Y si nosotros, hermanos, notamos, desde que Josué viene y muere en Israel, hermanos, sucede todo lo que podríamos decir cosas malas. No hay profetas, no hay revelación. Y los jueces solamente eran personas, hermanos, que defendían a Israel, que echaban lo que eran los enemigos. Pero no estaba la enseñanza de Dios. Todo estaba totalmente congelado o estancado. Hasta que surge, hermanos, Samuel. ¿Cómo estaría, hermanos, Israel durante todo ese periodo? ¿Cómo estaría Israel, hermanos, cuando no había lo que es profeta, cuando no había profecía, cuando no estaba lo que es la voz de Dios por medio de sus hombres? Dice un pasaje por ahí, hermanos, que un pueblo cuando no tiene conocimiento, cuando no tiene profecía, camina totalmente lo que es a la deriva. Mire lo que dice el primer libro de Samuel,
en el capítulo 1. Primer libro de Samuel, hermanos. Capítulo 1. Ahora les doy el versículo, hermanos. Ahora les doy el verso, hermanos. Primer libro de Samuel, hermanos. Que se me ha extraviado el pasaje, hermanos. Si nosotros venimos, hermanos, y logramos retroceder por mientras encuentro el pasaje, hermanos, Samuel viene y funda lo que es aquella escuela. Y empiezan a darse lo que es aquellos cambios, hermanos. Un hombre que empieza a trabajar lo que es con nuestro Dios. Y se empieza lo que es a escuchar lo que es la voz de nuestro Dios. Pero ¿qué sucede, hermanos? Samuel se encarga de hablar con nuestro Dios y se empieza a escuchar lo que es esa voz de él y a dirigir una vez más lo que es a Israel. Y podemos ver, hermanos, que entra un momento, una vez más, hermanos, de ese rocío, una vez más de esa lluvia de bendiciones. Pero ¿qué sucede, hermanos? Les decía a un principio, cuando nosotros venimos y nos olvidamos totalmente de los preceptos de nuestro Dios, de los mandamientos de Dios, no solo a Israel, sino también a nosotros, hermanos. Tengamos siempre bien presente, es el modelo para nosotros. Mira lo que dice el capítulo 3 de Samuel, hermano. Verso 1. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente alguien que tuviera una visión. ¿Cómo se sentiría Israel, hermanos, cuando empezó a escuchar lo que es ya las palabras de este profeta? Y miremos, hermanos, qué es lo que dice el libro de Amós. Y mire, hermanos, qué presagio, hermanos, o qué profecía más dura, hermanos. Y es algo, hermanos, a lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos. 8 y el verso 11. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Verso 12. La gente andará errante buscando, dice, la palabra del Señor. Irán de un mar al otro mar, y desde el norte y hasta el oriente, pero no podrán encontrarla. Verso 13. Hermosas muchachas y valientes muchachos desmayarán de sed en aquel tiempo. Vaya sequía, hermanos, la que tuvo lo que es ese pueblo. En todo ese espacio, hermanos, cuando aquel pueblo regresa a querer una vez más construir Jerusalén, cuando regresa, hermanos, a querer volver a fluir, ¿sabe qué se dio? Una vez más, hermanos, a creer en profetas falsos. Empiezan a aparecer falsos mesías, falsos cristos. Y
con esto, hermanos, lo que nosotros podemos observar es, hermanos, que cuando un pueblo tiene hambre, cuando un pueblo tiene sed, pero sed, hermanos, tal parece, hermanos, que bebe de cualquier agua. Si nosotros, hermanos, estamos pasando por una terrible sed, hermanos, no vamos a ver de dónde procede esa agua. Y vamos a beber el agua no importando de dónde venga y no importando dónde esté. Y justo eso, hermanos, es lo que pasó con Israel. ¿Qué tipo de enseñanza, hermanos, optaron ellos? Después de tener aquella gran bendición, hermanos, de ser derramada por primera vez, aquellas leyes, aquellas ordenanzas, porque no podríamos llamarle de otra manera más que una bendición. Ahora, de una manera espiritual, ¿cuál sería esa segunda lluvia que Israel logró tener? ¿Cuál fue el primer rocío antes de la lluvia que Israel tuvo? Podríamos decir, hermanos, que ese primer rocío fue cuando nuestro Señor Jesucristo se hace como presente a ellos. Fue confortable. Pero hermanos, increíblemente pasó algo todavía más fuerte, más distinto. Y fue una confortación tan grande, hermanos, después de que el maestro llega a donde lo que es su pueblo y llega, hermanos, una segunda bendición. Mira qué dice Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, dónde manda el Eterno esa segunda lluvia al pueblo. Hechos 2, verso 1. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, 50 días, hermanos, dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Nuestro Señor Jesucristo estuvo apareciéndoseles a ellos casi aproximadamente por 40 días. Y les dice que no se vayan de ahí hasta que llegue lo que es el Espíritu. Si llegó a los 50 días, eso significa que llegó 10 días después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió. Verso 2. De pronto, un gran ruido. Verso 2. De pronto, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde estaban y los llenó a los que estaban ahí reunidos. Si usted observa, hermano, las mismas características cuando viene el Eterno y da aquellos 10 mandamientos al pueblo. Verso 3. Y se les aparecieron unas lenguas como de fuego, repartidas sobre cada una de ellos. Mire qué hermoso, hermanos. A partir de ahí, hermanos, a lo que hoy por hoy se les dice muchas veces y que debemos de tener cuidado, aquellos incultos apóstoles, hermanos, dejaron de ser lo que es incultos. Y empieza, hermanos, aquella transformación en ellos. Curiosamente, hermanos, curiosamente, a veces nosotros no reparamos en cosas que deberíamos de reparar. Podemos escuchar a muchas personas que dicen que eran unas personas iletradas, a uno de ellos que era pescador. Cuando decimos que era pescador, en pocas palabras estamos diciendo que no sabía ni siquiera leer.
Y tendemos a decir que los más eruditos o los más sabios de ellos o los que sabían más era Mateo, Lucas. Pero hagámonos una pregunta. Si tan iletrados eran, hermanos, ¿por qué hoy por hoy salen tantas universidades de teología, hermenéutica, para poder descubrir qué fue lo que ellos escribieron? Tal parece, hermanos, que no eran hombres iletrados. Si nos cuesta tanto poder descubrir qué es lo que ellos escribieron, si despedazamos nuestro cerebro, hermanos, estudiando para qué es lo que significa lo que está escrito aquí en este libro, ¿cómo pues que eran iletrados? Pero, ¿qué pudo verles llenado lo que es a estos hombres? ¿Qué fue lo que les inyectó toda esa tremenda sabiduría? Sabiduría, hermanos, que está escrita en este libro en el cual tenemos ahora mismo y que hasta hoy por hoy nosotros podemos adquirirla. Si usted viene y recuerda un poco, hermanos, ¿cuántas personas nuestro Señor Jesucristo cuando daba el mensaje se convertían? Dice un poquito más o un poco más de 500. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 15. Pero ¿y Pedro? ¿Cuántos convirtió? Dice que 3,000. Y después dice que da otro sermón y dice que se convierte en 5,000. Si nosotros venimos y hacemos la comparación de cuántos se convertían cuando Pedro daba el mensaje y cuántos se convertían cuando nuestro Señor Jesucristo lo daba también, vaya diferencia. Pero ¿qué hacía moverse a esos varones, hermanos, para que los mismos fariseos, los mismos doctores de la ley, se fueran sintiendo un poquito como con miedo? No le encontraban explicación, como aquellos hombres lograran tener esa tremenda capacidad para convencer, de persuasión. Qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros venimos y nos dejamos guiar por nuestro Dios. Mire cómo Joel, hermanos, retrocede un poquito. ¿Cómo lo supo? Verso 14, si retrocede aquella profecía de Joel. Verso 14. Entonces Pedro, puesto en pie junto con los otros 11 apóstoles, dijo con voz fuerte: Judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sabed esto y oíd bien lo que os voy a decir. Verso 15. Mire qué hermosas palabras las que dice aquí en esta versión. Verso 15. Estos no están borrachos como creéis, cuando apenas son las 9 de la mañana. ¿Quién se emborracha ahora? Bueno, hay muchos. Dice, verso 16, lo que aquí está sucediendo en algo diferente es lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, verso 17, sucederá que en los últimos días Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos y vuestras hijas comunicarán mensajes y proféticos. Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. Pero pongámosle cuidado a una palabrita que hay ahí. Dice, derramaré. Si usted lo vuelve a leer, dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Tema que para muchas congregaciones, hermanos, lo tienen totalmente cambiado. El espíritu está comparado como agua. El espíritu no lo podemos de una manera literal. Dice, derramaré de mi espíritu. Verso 18. También dice,
sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre y fuego y nubes de humo en la tierra. Pero qué hermoso es, hermanos, el verso 17. Leámoslo una vez más. Sucederá que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Será, hermanos, que hoy por hoy está siendo derramado lo que es ese espíritu, en la cual aquí el apóstol Pedro retrocede al escrito de Joel. Será, hermanos, que ese espíritu ahora mismo está siendo de lo que es derramado en nosotros, en la humanidad. Verso 20. El sol se volverá oscuridad y la luna sangre antes que llegue el día grande y glorioso. Para finalizar, hermanos, quiero que nos hagamos una pregunta. Si retrocedemos nosotros, hermanos, esa primer lluvia de bendición, esa lluvia espiritual, se da, hermanos, cuando viene y Moisés le da a Israel aquellos mandamientos. Si usted lee curiosamente del capítulo 19 y el verso 20, va a ver aquella gran maravilla de mandamientos que el Eterno le da a Israel, pero en la cual rechaza. Y todo eso, hermano, se va alejando. Toda esa bendición que Dios había prometido para Israel, ¿cómo se fue alejando? Y podemos ver, hermanos, sin temor a equivocarme, hermanos, cómo una segunda vez nuestro Dios manda una vez más, hermanos, esa lluvia, ese espíritu a aquel pueblo. Cuando le damos lectura en el capítulo 2 de Hechos. ¿Será, hermanos, que nosotros vamos a rechazar también, hermanos, sus mandamientos? ¿Será que, hermanos, que lo que está escrito aquí en este libro, hermanos, lo vamos a poner por obra? ¿Lo vamos a vivir? ¿O será que vamos a hacer, hermanos, el papel de Israel? Rechazarlo, despreciarlo. Pero quedémonos con esta pregunta. ¿Será que espiritualmente, hermanos, estamos viviendo un invierno? ¿O estamos viviendo, hermanos, un verano como lo vivió Israel? ¿Qué estaremos viviendo hoy, hermanos? ¿Tendremos esa lluvia, hermanos, ese invierno espiritual ahora mismo? ¿O estaremos pasando, hermanos, por un verano espiritual? ¿Cómo lo considera usted? ¿Cómo lo considero yo? ¿Cómo llamó el apóstol Pablo, hermanos, a este tiempo? Una palabrita, hermanos. Apostasía. Todo lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo, hermanos, es una escasez, hermano, de vida espiritual. ¿Será que Dios nos va a hablar así de esta manera? Es peligroso, hermanos. Usted, yo, hermanos, estamos, hermanos, expuestos. Entrar también en lo que es a una apostasía. Estamos expuestos, hermanos, a desviarnos del camino que nuestro Dios nos ha dado.
para finalizar, hermanos, ¿qué lluvia espiritual estamos viviendo hoy? ¿De invierno o de verano? Paz, hermanos.